Damas y caballeros, a las 3:30 de la tarde del 14 de diciembre de 2025, el vecindario elegante de Brentwood, en Los Ángeles, vio llegar sirenas que no buscan fama sino pulso. La llamada fue por asistencia médica, pero al cruzar la puerta, los rescatistas encontraron un silencio imposible. Rob Reiner, de 78 años, y su esposa Michelle Singer, Reiner, yacían sin vida en su propia casa. Afuera la ciudad seguía respirando como si nada. Adentro se apagaba el hombre que filmó la amistad, como si fuera sagrada, que hizo del amor una conversación eterna y de la justicia un grito contenido. La ironía golpea con filo el director que le enseñó a Hollywood a reír con inteligencia y a llorar sin vergüenza. Terminó envuelto en una escena sin música, sin aplausos, sin créditos finales. Y mientras las luces de patrulla tiñen la fachada como un proyector cruel, una pregunta queda clavada en el aire. ¿Cómo llega un creador de historias luminosas a un final tan oscuro, tan abrupto, tan humano? Para entender el impacto de esa tarde fatal, hay que volver a la época en que Rob Reiner parecía invencible. Hijo de Carl Reiner, una institución del humor estadounidense, Rob creció entre libretos, sets y risas que se convertían en oficio. Pero no se conformó con heredar un apellido, lo transformó en una voz propia. En los años 80 y 90, dirigió películas que definieron generaciones. Stand By Me convirtió la amistad en rito de paso. The Princess Bride elevó el cuento a ironía luminosa. When Harry Met Sally enseñó a hablar del amor sin solemnidad. Misery probó que el terror podía ser psicológico. A Few Good Men puso la justicia en una sala donde cada palabra importaba. Reiner no buscaba el golpe fácil, buscaba la emoción honesta, el diálogo preciso, el silencio que dice más que un grito. Hollywood lo celebró. El público confió en él, y durante un tiempo pareció que su brújula creativa no fallaría nunca. Sin embargo, ese mismo éxito sembró una presión constante: superar la obra anterior, sostener la expectativa, no decepcionar. El aplauso que al inicio empuja, con los años pesa. Reiner aprendió a sonreír en estrenos mientras guardaba dudas que no caben en una alfombra roja. Aún rodeado de estrellas, comenzó a sentir la soledad del director que responde por todo y a nadie le confiesa el miedo. Porque en la cima también hay vértigo. Y aunque sus películas celebraban la conexión humana, su vida empezaba a exigirle un costo silencioso: mantenerse relevante cuando el tiempo y la industria no perdonan. Mucho antes de que el éxito se volviera costumbre, Rob Reiner cargó una presión que no aparece en los créditos: crecer bajo la sombra de un padre legendario. Carl Reiner no era solo un comediante célebre, era una referencia moral y creativa, un estándar imposible de ignorar. Rob aprendió pronto que el talento heredado no basta, que cada logro debía justificarse 2 veces, que el apellido abría puertas, pero también exigía pruebas constantes. Esa tensión lo empujó a una ética de trabajo feroz y a una búsqueda obsesiva de control. En el set, cada plano debía decir la verdad. En la sala de edición, cada corte era una promesa de sentido. Pero esa disciplina celebrada por la industria fue dejando grietas internas. Con el paso de los años, Hollywood cambió de ritmo. Llegaron nuevas voces, nuevas plataformas, nuevas urgencias. Reiner, acostumbrado a construir historias con tiempo y diálogo, empezó a sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Algunos proyectos no encontraron el eco esperado. Otros fueron medidos con una vara distinta, menos paciente. No era un derrumbe espectacular, sino una erosión lenta: menos llamadas, menos apuestas, más silencios. El creador, que había definido épocas, comenzó a experimentar la duda que persigue a los veteranos: ¿sigo siendo escuchado o solo respetado? La diferencia duele. En público mantenía la compostura. En privado, el peso del pasado glorioso se volvía un espejo exigente. La comparación constante con sus propias obras y con el legado paterno alimentó una sensación de insuficiencia que no se ve en los premios. Reiner nunca dejó de amar el cine, pero el cine dejó de mirarlo con la misma urgencia. Ese desajuste entre vocación y reconocimiento es una herida silenciosa. Mientras sus películas hablaban de vínculos que salvan, él aprendía a convivir con la distancia que impone el tiempo. No fue una caída ruidosa. Fue una marcha lenta hacia los márgenes, donde la experiencia pesa, pero la novedad manda. Y en ese tránsito, el hombre que había enseñado a generaciones a escuchar el subtexto comenzó a escuchar por primera vez el suyo,
La necesidad de aceptar que incluso los arquitectos de historias luminosas pueden sentirse extraviados cuando el aplauso se apaga antes de que uno esté listo para despedirse. Con el cambio de siglo, la relación de Rob Reiner con Hollywood entró en una fase incómoda que pocos creadores admiten en voz alta. La industria que él había ayudado a moldear empezó a girar más rápido a premiar la inmediatez sobre la conversación, el impacto sobre la pausa. Reiner, formado en el valor del guión y del actor, veía cómo las decisiones se tomaban cada vez más lejos de la sala de ensayo y más cerca de hojas de cálculo. Algunos de sus proyectos posteriores no recibieron la atención que antes era automática. Otros fueron evaluados con una severidad que no concede memoria. No se trató de un fracaso puntual, sino de una sensación persistente de estar fuera de sintonía con el presente. En reuniones donde antes lideraba, ahora escuchaba. En mesas donde antes se le pedía opinión, ahora se le agradecía el pasado. Ese desplazamiento duele porque no tiene un culpable claro. Reiner siguió trabajando defendiendo historias que creía necesarias, pero el eco era distinto. A la par, su vida personal se volvió más reservada. Junto a Michelle buscó refugio en una cotidianidad sin flashes, lejos de la urgencia del estreno. El hogar se convirtió en un espacio de calma y a la vez de reflexión amarga. ¿Qué significa crear cuando el mundo ya no espera tu próxima película? La respuesta no llega fácil. Para un director, el silencio no es descanso, es pregunta. En ese periodo, Rob se enfrentó al dilema que atraviesa a muchos artistas maduros: aceptar el lugar del referente o luchar por el del protagonista. La lucha consume. El cuerpo acusa el desgaste, la mente repasa escenas que ya no volverán. Aún así, Reiner no se retiró del todo. Participó, opinó, acompañó causas, habló cuando creyó necesario. Pero la llama del centro del escenario se había desplazado. La fama, que nunca fue su objetivo, dejó de ser un efecto colateral, y sin ella, el reconocimiento adopta formas más discretas. Es ahí donde aparece la soledad del veterano, no la del abandono explícito, sino la del tránsito hacia un segundo plano que nadie anuncia. Hollywood no cierra puertas, simplemente mira hacia otro lado. Y en ese gesto, un creador aprende a medir su valor sin el termómetro del aplauso. Para Reiner, ese aprendizaje fue áspero. Había pasado la vida contando historias sobre la dignidad, la lealtad y la justicia. Ahora debía aplicarlas a sí mismo, sin cámaras, sin música, sin montaje. La pregunta ya no era qué película hacer, sino cómo habitar el tiempo cuando la industria te recuerda cada día que el presente no te pertenece del todo. En esa etapa de repliegue silencioso, la vida privada de Rob Reiner adquirió un peso que nunca antes había tenido. Lejos de los sets y de las reuniones creativas, el hogar se convirtió en el lugar donde las preguntas que Hollywood evita se vuelven imposibles de esquivar. Con Michelle Singer, Reiner compartía una rutina discreta, protegida del ruido exterior, pero también marcada por la conciencia de que el tiempo ya no se estira como antes. Para un hombre que había pasado décadas organizando agendas imposibles, aprender a vivir sin la presión del próximo estreno fue un ajuste profundo. Las mañanas se llenaron de lecturas, caminatas lentas, conversaciones largas que no tenían un objetivo productivo. Y aún así, la mente seguía trabajando. Reiner repasaba escenas de su carrera con una mezcla de gratitud y melancolía, los rodajes donde todo parecía fluir, las decisiones acertadas, pero también aquellas oportunidades que no llegaron o que llegaron demasiado tarde. La industria, mientras tanto, seguía su curso. Los homenajes eran respetuosos pero distantes, los reconocimientos más retrospectivos que urgentes. Esa forma de admiración que celebra lo que fue sin pedir lo que vendrá puede ser reconfortante para algunos, pero para un creador activo se siente como un preludio de despedida. Rob lo percibía aunque no lo dijera. En entrevistas hablaba del cine con cariño, pero evitaba la nostalgia excesiva. Sabía que idealizar el pasado puede convertirse en una cárcel. Sin embargo, había noches en las que el silencio del hogar se volvía pesado. No por falta de compañía, sino por la ausencia de un propósito inmediato. El cine había sido su lenguaje para entender el mundo. Sin él en primer plano, debía encontrar nuevas formas de sentido. Ese proceso no fue lineal. Hubo días de serenidad y otros de inquietud, momentos de aceptación y otros de resistencia. La pregunta persistente era sencilla y brutal. ¿Quién eres cuando aquello que te definió deja de necesitarte?
Reiner intentó responderla desde la calma, desde la vida cotidiana, desde el afecto. Pero el desgaste acumulado de años de exigencia no desaparece de un día para otro. El cuerpo recuerda, la mente insiste. En ese equilibrio frágil entre retiro y vigilia creativa, el matrimonio se volvió un ancla y un espejo. Compartir el tiempo sin máscaras revela verdades que el ruido oculta. La intimidad, lejos de los reflectores, exige honestidad. Y aunque Rob encontró en esa etapa una dignidad tranquila, también enfrentó la vulnerabilidad de quien sabe que el margen para reinventarse se estrecha. No fue una caída estruendosa. Fue un descenso lento hacia una vida menos visible, donde cada día pesa porque es finito. Y en esa finitud la historia se acercaba sin avisos dramáticos a un punto de quiebre que nadie imaginó tan abrupto. La tarde del 14 de diciembre de 2025 quebró esa calma frágil de manera irreversible. A las 3:30, una llamada de emergencia condujo a paramédicos y policías hasta la residencia de los Reiner en Brentwood. Lo que encontraron no fue una escena de despedida ni un final sereno, sino un silencio abrupto antinatural. Rob Reiner, 78 años, y su esposa Michelle Singer, Reiner, yacían sin vida dentro de su propia casa. No hubo palabras preparatorias ni tiempo para asimilar nada. La noticia se expandió con la velocidad de lo incomprensible. Hollywood, acostumbrado a finales cuidadosamente editados, recibió un corte seco sin transición. La investigación comenzó de inmediato, pero para el público, el golpe ya estaba dado. El hombre que había filmado la amistad como refugio, el amor como conversación y la justicia como acto de fe, se había ido en una escena que nadie sabría cómo explicar. La paradoja dolía: tantas historias sobre la condición humana y un final que parecía negarlas todas. En cuestión de horas, colegas y actores compartieron recuerdos que hablaban de su generosidad, de su precisión, de su capacidad para escuchar en un medio que rara vez lo hace. Pero detrás de los homenajes flotaba una pregunta muda. ¿Cómo se llega a un desenlace así, después de una vida dedicada a contar historias que buscaban sentido? En las imágenes aéreas, la casa lucía tranquila, casi indiferente al drama. Esa quietud aumentó la sensación de irrealidad. Para quienes lo conocieron, la muerte de Rob Reiner no fue solo la pérdida de un director. Fue la interrupción brutal de una conversación con el pasado del cine. Para el público fue el recordatorio de que la fama no protege del absurdo ni del dolor. En las horas siguientes, su filmografía volvió a circular como refugio colectivo: escenas compartidas, diálogos citados, finales recordados. Era una forma de resistir al vacío. Sin embargo, nada de eso borraba la crudeza del hecho. No hubo último aplauso ni despedida en un escenario. Hubo una casa cerrada, una investigación en curso y una comunidad creativa intentando entender. La muerte, cuando llega así, no concede metáforas fáciles. Obliga a mirar de frente la fragilidad de quienes parecían intocables. Rob Reiner había aprendido a aceptar el segundo plano con dignidad. No tuvo la oportunidad de escribir el último acto. Y en esa ausencia de control tan opuesta a la lógica del director, se cifra una tristeza particular. El creador, que ordenó el caos de tantas historias, no pudo ordenar la suya. El cine, que siempre ofrece montaje, aquí se quedó sin edición. Solo quedó el impacto, la pregunta, y un silencio que pesa más porque contradice la calidez de todo lo que él filmó. Con el paso de los días, cuando el ruido inicial se disipó y las sirenas dejaron de rondar la memoria colectiva, la figura de Rob Reiner empezó a asentarse en un lugar más profundo y más doloroso, el de la ausencia definitiva. Hollywood, que tantas veces lo celebró por su inteligencia y su humanidad, volvió a mirar sus películas como quien regresa a casa después de una pérdida. No para buscar respuestación que continúa cada vez que alguien vuelve a escuchar en sus películas la promesa de que el cine puede ser un lugar donde el mundo por un instante tenga sentido.